Me acusaron falsamente tras descubrir la infidelidad de mi novia, perdí todo, pero demostré la verdad y ellas terminaron arrepentidas. La tarde en que todo empezó no hubo tormenta ni un gran drama. Solo una notificación. Estaba terminando un informe cuando mi teléfono vibró, un vídeo corto, enviado desde una cuenta sin foto. En la pantalla se veía a mi novia, Lara, besando a alguien en la puerta metálica de un bar. No era un abrazo confuso ni un mal ángulo. Eran sus manos en la nuca de él, la risa, el luego te escribo que ella le dijo al apartarse. El archivo venía con un texto, pensé que debía saberlo. Lo vi 3 veces y sentí ese hueco que se abre en el estómago cuando el cuerpo entiende algo que la cabeza se niega a aceptar. No fui directo a reclamar porque conocía a Lara. Siempre decía que yo era suspicaz, que veía sombras en todo. Así que pedí una llamada. Contestó con su tono normal, el de siempre. Le dije que necesitaba hablar en persona y quedamos en su departamento esa noche. Llegué con las manos sudadas y el corazón acelerado. Mostré el vídeo sin rodeos. Ella no lo miró completo. Puso pausa a los 2 segundos, como si el resto fuera irrelevante. Me dijo que ese vídeo estaba sacado de contexto, que era un experimento social del bar, una broma, una campaña para redes. Añadió que yo estaba otra vez exagerando, que mi control empezaba a cansarla. Lo dijo sin levantar la voz, como quien anuncia que ya no quiere sal ni azúcar. Yo no soy perfecto, pero he aprendido a no gritar. Le pedí explicaciones claras, nombres, razones, fechas. Me dijo que no tenía por qué darme nada, que mi forma de preguntar era agresiva. Y ahí apareció el grupo, sus amigas del trabajo, 3 mujeres que ya conocía por salidas ocasionales. Ese mismo rato empezaron a llegar mensajes a mi teléfono, a mi correo, incluso a mi perfil del trabajo. No la acoses, deja de vigilarla, tu tono es violento. Yo todavía no había elevado la voz y ya me habían puesto etiquetas. Más tarde supe que Lara les había escrito primero, avisando que yo me venía encima con cosas locas de celoso. Esa noche me fui sin cerrar nada. Me temblaban los dedos al agarrar el volante. Dormí poco y al día siguiente, al llegar a la oficina, me esperaban 2 cosas, una reunión informal con recursos humanos y un correo de una de las amigas de Lara, Sonia, que también trabajaba en mi empresa, en otra área. Decía, como mujer, me preocupa lo que escuché. Si necesitas apoyo para manejar tus emociones, te paso contacto de una terapeuta. Jamás le conté nada y ya tenía un diagnóstico. En la reunión, la responsable de RR. Mónica, habló de prevención, de señales tempranas, de ambientes seguros. Yo asentí, porque en teoría estoy de acuerdo con todo eso. Pero cuando pregunté qué había ocurrido para que me llamaran, me dijeron que había comentarios sobre mi comportamiento controlador fuera del trabajo. ¿Comentarios de quién?, pregunté. No podemos revelar fuentes, respondieron. Comencé a notar miradas. En la cafetería algunos se callaban al verme. En el chat del equipo alguien dejó un enlace sobre red flags en relaciones y justo debajo un emoji de lupa. Yo intenté seguir con mis tareas, pero la mente se me iba al vídeo, a la pausa que puso Lara, a su sacado de contexto. Esa frase empezó a perseguirme. Rebusqué en mis recuerdos. Hace 2 semanas ella había empezado a llegar más tarde, decía que estaba en un proyecto que le exigía quedarse. Yo siempre he sido flexible, tengo mis cosas y respeto su tiempo. Pero ahora todo encajaba distinto, como cuando cambias la luz y la misma habitación ya no se ve igual. Decidí hablar con ella una última vez, sin reproches. Le escribí, solo quiero la verdad. Si quieres terminar, dilo. Me dejó en visto. A los 10 minutos llegó otro mensaje de Sonia, deja de presionarla. Si sigues, me veré obligada a informar formalmente. Sentí que el piso se inclinaba. El conflicto de infidelidad, que para mí era un puñal silencioso, se estaba volviendo un juicio público donde yo ni siquiera tenía derecho a preguntar. No quería pelear con nadie, pero tampoco aceptaría que me hicieran pasar por un tipo peligroso. No lo soy. No tengo antecedentes de nada. No insulto. No pego. Solo quería entender.
Esa misma tarde, mientras yo ordenaba mis pruebas para no perderme en el caos, me llegó un segundo vídeo, de la misma cuenta sin foto. Era más claro. Se veía a Lara y al mismo tipo entrando a un estacionamiento. Se escuchaba su voz diciendo: «Tranquilo, nadie nos conoce aquí». Pausé. Respiré hondo. Guardé el archivo en una carpeta con contraseña. Sabía que pedir la verdad ya no era suficiente, tenía que protegerme. Y también supe que este camino no iba a ser corto, porque había gente con ganas de callarme y todas tenían algo en común, creían que mi silencio confirmaba su historia. A la mañana siguiente todo estaba más raro. Apenas llegué a la oficina sentí el ambiente distinto, pesado. Nadie decía nada, pero todos sabían algo. Cuando pasé cerca del escritorio de Sonia, fingió no verme, aunque yo noté cómo minimizaba una ventana en la computadora. Al rato me llegó un correo de un compañero que siempre había sido neutral, con solo una línea: «Cuídate, están hablando de ti». No puso más. Salí a comer solo, necesitaba despejarme. En la mesa del restaurante, mientras miraba el plato sin probarlo, vi entrar a Lara. No venía sola. Estaba con el mismo tipo del vídeo. Se reían. Ella me vio y su cara cambió, pero no se detuvo. Pasó de largo. No le dije nada, pero ese instante se me quedó grabado como una marca. Ya no me dolía igual, era otra cosa, indignación mezclada con miedo. Porque sabía que no era solo una infidelidad, era una historia nueva que estaban inventando sobre mí. Esa tarde me llamaron de nuevo de Recursos Humanos. Esta vez no fue una charla informal. Mónica me dijo que había una preocupación colectiva por mi actitud. Que varias empleadas habían reportado sentirse incómodas conmigo. No dieron nombres, pero mencionaron frases vagas, comentarios inapropiados, miradas insistentes. Me quedé mudo. Nunca había cruzado una línea con nadie. Les pedí pruebas, ejemplos, algo. Me respondieron que no podían mostrarme los testimonios, pero que estaban evaluando medidas preventivas. Esa noche no pude dormir. Tenía rabia, pero también miedo. Porque me estaban borrando. En redes, varias amigas de Lara comenzaron a compartir frases de «hermanas, no se callen». Una incluso publicó una historia diciendo: «A veces el agresor se hace la víctima». No mencionaba nombres, pero todos sabían que hablaba de mí. Mis mensajes se llenaron de insultos anónimos. Controlador, acosador, manipulador. Algunos eran de gente que ni conocía. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué diría? Me acosan mujeres que me inventan cosas. Me iban a mirar raro. Así que decidí armar mi defensa en silencio. Guardé todo, los vídeos, las capturas, los correos. Sabía que algún día los necesitaría. Un par de semanas después, el tipo del vídeo, el que estaba con Lara, me escribió. Su mensaje decía: «No fue personal, viejo. Ella dijo que tú la maltratabas y que necesitaba pruebas para demostrarlo. No pensé que llegaría tan lejos». Me quedé helado. Le pedí que me explicara y me contó todo. Lara le había pedido que la ayudara a grabar escenas para mostrar una relación falsa, que era parte de un proyecto social. Pero luego, cuando la relación con él se volvió real, ella decidió usar los vídeos para cubrirse y atacarme a mí antes de que yo los descubriera. Con eso confirmé lo que ya intuía: me estaban destruyendo para justificar lo que habían hecho. El tipo me envió más mensajes, incluso un audio donde ella le decía: «Si él habla, nadie le va a creer. Tengo a todas de mi lado». Esa frase se me clavó como un cuchillo. Esa misma semana fui suspendido del trabajo mientras se evaluaban las denuncias. Sin sueldo. Sin defensa. Me encerré en casa, repasando una y otra vez cómo había pasado todo tan rápido. Y aunque todo me dolía, también sentía algo nuevo: determinación. No iba a quedarme callado. No más. Pasaron 3 días desde mi suspensión y nadie del trabajo me llamó. Ni un mensaje, ni una disculpa, nada. Me convertí en un fantasma digital. La gente me borró, me bloqueó o fingió que no existía. Era raro ver cómo personas que antes me pedían ayuda con todo ahora evitaban hasta darme un visto. Así de fácil se convertía uno en el villano cuando alguien sabía cómo manipular las palabras correctas.
Empecé a escribir todo lo que había pasado en un documento: fechas, mensajes, capturas, nombres, horarios. No era por venganza, era por necesidad. Sentía que si no dejaba constancia, mi versión se iba a borrar del mundo. Cuando terminé el primer borrador, lo leí de principio a fin y me di cuenta de que no solo estaba documentando lo que me habían hecho, estaba contando cómo se destruye a alguien sin tocarlo. Una tarde, mientras revisaba correos viejos, encontré uno que había pasado desapercibido. Era de una compañera del trabajo, Julia, una chica callada que siempre evitaba los chismes. Su mensaje decía: no todos te creemos culpable. Vi cosas que me hicieron ruido. Si quieres hablar, estoy dispuesta a contar lo que sé. Nos vimos en una cafetería discreta. Ella me contó que Sonia y otra amiga de Lara, llamada Camila, habían estado en reuniones con recursos humanos mucho antes de que me suspendieran. Ellas estaban preparando todo, dijo. Decían que tú eras un peligro potencial y que había que adelantarse antes de que hicieras algo. Julia también me confesó que había escuchado a Lara llorando en el teléfono fingiendo miedo, mientras Sonia escribía algo en su laptop al mismo tiempo. Me mostró un audio corto que había guardado por error. Se escuchaba la voz de Lara diciendo entre risas: si todos creen que él me acosa, yo gano tiempo y nadie me juzga por lo del bar. Esa prueba lo cambiaba todo. Era la confirmación de que todo había sido una trampa, una especie de linchamiento planificado. Julia me advirtió que tuviera cuidado, porque ellas estaban convencidas de que si yo hablaba, iban a arruinarme completamente. Me fui de esa cafetería con la mente girando a 1000 por hora. Esa noche subí un mensaje corto a mis redes: a veces el silencio protege a los culpables. Yo ya no voy a callar. No puse nombres, no señalé a nadie, pero en cuestión de minutos comenzaron las llamadas y los mensajes. Algunos eran insultos, otros amenazas veladas. Pero entre ellos apareció un mensaje inesperado: era de Lara. Decía: no sabes con quién te estás metiendo. Bórralo. Por primera vez en semanas sonreí. Si me estaba escribiendo con miedo, era porque sentía que algo se le escapaba de las manos. Al día siguiente, imprimí todo lo que tenía: las capturas, los audios, los mensajes del tipo del vídeo, el correo de Julia, todo. Lo llevé con un abogado que me recomendó un amigo. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpirme, y al final solo dijo: esto no solo es difamación. Si lo manejamos bien, pueden salir muy mal paradas. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí sentí una especie de alivio, como si al fin alguien me estuviera viendo de verdad. Empezamos a preparar la denuncia. No era fácil, porque aunque tenía pruebas, el daño público ya estaba hecho. En Internet, el rumor era más fuerte que cualquier evidencia. Pero el abogado me explicó que lo importante no era limpiar mi nombre en redes, sino en la realidad. Que una vez que la verdad saliera a la luz, muchos se quedarían callados por vergüenza. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes de mujeres que antes me habían atacado. No todas se disculpaban directamente, pero se notaba el cambio de tono. Ojalá todo se aclare, no pensé que fuera tan grave, solo repetí lo que escuché. Algunos eran incluso de compañeras del trabajo que habían pedido que me suspendieran. Era el comienzo de algo. Sabía que lo más duro aún no había pasado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real de recuperar mi voz. La denuncia avanzó más rápido de lo que imaginé. Mi abogado presentó todo el material ante las autoridades: los vídeos, los audios, los mensajes y hasta los correos que había recibido del trabajo. Me explicó que lo que habían hecho no era solo una difamación pública, sino también acoso laboral y manipulación de reputación. Me dijo que si todo salía bien, no solo podría limpiar mi nombre, sino también recibir una compensación. Pero lo que más me importaba no era el dinero, sino que se supiera la verdad. Las primeras semanas fueron tensas. Me llamaron de recursos humanos para una revisión de procedimiento, como si quisieran corregir discretamente su error. No fui. Les pedí que cualquier comunicación fuera a través de mi abogado. 2 días después, recibí una notificación: me habían despedido oficialmente, por razones de convivencia. Fue el golpe final de su parte. Querían cerrarme el paso. Pero lo que no sabían era que ya había movido ficha.
Mi abogado consiguió una audiencia. Lara fue citada junto con Sonia y Camila. No las veía desde hacía meses. Cuando entraron, se notaba que no esperaban verme con esa calma. Lara bajó la mirada, Sonia cruzó los brazos y Camila solo se limitó a mirar al piso. En la mesa, el juez revisó los documentos, escuchó los audios y pidió silencio. Cuando sonó la voz de Lara en el audio donde decía «Si todos creen que él me acosa, yo gano tiempo», nadie respiró. Ella trató de decir que era una broma, que estaba fuera de contexto, otra vez la misma frase. Pero el juez le pidió que explicara cómo una broma había terminado con mi despido y con rumores tan graves. Sonia intentó intervenir, diciendo que todo lo habían hecho por precaución, que temían que yo fuera violento. Entonces el juez le preguntó, ¿tiene alguna prueba de eso? Y no dijo nada. El silencio fue tan pesado que casi se podía escuchar la respiración de todos. Después de esa sesión, mi abogado me dijo que el caso pintaba bien. Que la justicia no siempre era rápida, pero cuando había pruebas tan claras, era difícil que las ignoraran. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Me sentí ligero, como si por fin el peso se estuviera cayendo de a poco. A los pocos días, empecé a notar algo curioso, muchas de las personas que me habían señalado ahora intentaban acercarse. Algunos con mensajes de «no sabía toda la historia», otros con silencios incómodos cuando me veían. Pero lo que más me sorprendió fue recibir un correo del jefe de mi área. En él, me decía que lamentaban lo ocurrido, que habían actuado precipitadamente y que estaban dispuestos a ofrecerme una compensación y una carta de recomendación para limpiar mi expediente. Ni siquiera respondí. Lo que me habían hecho no se solucionaba con dinero ni con una hoja firmada. Mientras tanto, Lara desapareció de las redes. Su cuenta estaba cerrada y, según me contó Julia, había renunciado al trabajo. Sonia también dejó la empresa y Camila se mudó. Era como si el grupo que antes me atacaba ahora quisiera borrar su propio rastro. Pero yo no quería venganza. Quería algo más importante, que se supiera cómo unas mentiras, bien contadas, pueden arruinar la vida de alguien. Así que decidí publicar mi historia en un foro anónimo, sin nombres ni lugares, solo los hechos. La titulé «Cuando te convierten en el monstruo para ocultar su culpa». La escribí con cuidado, sin exagerar nada, con fechas y fragmentos reales. En pocas horas, el post explotó. Miles de comentarios. Algunos me decían que era una historia inventada, otros me agradecían por hablar. Pero entre ellos, varios hombres y mujeres me contaron experiencias similares, como los habían acusado injustamente, como habían perdido trabajos, amistades, familias. Y entonces entendí algo que me cambió por completo, no era el único. Ese apoyo, ese eco silencioso de gente que había pasado por lo mismo, fue lo que me devolvió la fuerza que me habían quitado. Ya no tenía miedo de ser el tipo del rumor. Ahora era el tipo que sobrevivió a él. Mi publicación siguió creciendo y llegó a lugares que nunca imaginé. Había comentarios de todo tipo, pero la mayoría eran de gente que me decía que por fin alguien contaba lo que ellos no se atrevían. Algunos me escribían en privado, compartiéndome pruebas, capturas, historias parecidas, hombres que habían perdido su empleo por rumores sin fundamento, otros que habían sido ridiculizados por defenderse, incluso mujeres que decían haber sido presionadas por sus propias amigas para mentir y apoyar la versión colectiva. Cada mensaje me daba más fuerzas. Empecé a responder con calma, a aclarar que mi historia no era un ataque hacia nadie, sino una advertencia. Que no se trataba de género, sino de poder. Porque había aprendido algo durísimo: cuando un grupo decide arruinarte, no necesita armas ni pruebas, solo un discurso que suene justo. Una noche, revisando los comentarios, vi uno que me heló la sangre. Era de una cuenta recién creada que solo escribió: «Yo estuve en el bar esa noche. Sé que lo que dices es verdad». Le respondí en privado. Me dijo que había sido mesera en ese lugar, que recordaba a Lara y al tipo del vídeo. Que incluso los había visto discutiendo afuera cuando grababan la broma, y que luego ella había comentado en voz alta que todo le serviría para salir limpia de algo. La chica accedió a dar su testimonio, aunque pidió mantenerse anónima. Con eso, el caso tomó otro impulso.
Mi abogado presentó esa declaración y la usó para reforzar mi denuncia. A partir de ahí, las cosas cambiaron de tono. Las autoridades citaron a Lara de nuevo, y esta vez, al salir de la audiencia, los medios locales se enteraron. No fue un escándalo nacional, pero bastó para que varias personas que antes me juzgaron empezaran a preguntarse si habían estado equivocadas. Los días siguientes fueron extraños. Recibí mensajes de disculpa. Algunos genuinos, otros torpes. Sonia me escribió un correo largo, lleno de justificaciones. Decía que todo se le fue de las manos, que solo quiso ayudar a una amiga. Que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos. Que se sentía culpable. No le respondí. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque ya no quedaba nada que decir. El daño estaba hecho. Julia, en cambio, se volvió una aliada real. Me acompañó en varias citas con el abogado, me animaba cuando las cosas se estancaban y fue la primera persona que me dijo sin rodeos: te hicieron pedazos, pero vas a salir mejor que antes. Tenía razón. Porque, aunque aún cargaba con cicatrices invisibles, ya no me sentía víctima, sino alguien que había resistido un incendio y seguía de pie. Un mes después, el juez dictó resolución. Se confirmaba que no existían pruebas contra mí, y que por el contrario, las declaraciones y audios presentados demostraban manipulación y difamación coordinada. Las responsables debían retractarse públicamente y pagar una multa. Mi abogado me felicitó, pero yo solo sentí silencio. No había alegría, solo una especie de paz amarga. Como cuando ganas una guerra que nunca pediste. Esa noche me quedé solo en mi casa, mirando las luces del pasillo filtrarse por la ventana. Pensé en Lara. En lo fácil que le había resultado destruirme con unas palabras. En cómo sus amigas la habían seguido sin cuestionar nada. Y me prometí que jamás volvería a dejar que nadie definiera quién soy. Después de eso, me ofrecieron regresar al trabajo. Dijeron que fue un error administrativo, que querían enmendar el malentendido. No acepté. Ya no quería volver a un lugar donde todos se dieron vueltas sin preguntar. Empecé de cero, en otra empresa, lejos de todo. Costó, pero lo logré. Hoy, meses después, todavía me llegan mensajes de desconocidos que encuentran mi historia en foros. Algunos dicen que los inspiró, otros que les abrió los ojos. A veces los leo, otras veces no. Pero me alegra saber que, de algún modo, todo este dolor sirvió para algo. Y aunque nunca lo admitirá, sé que Lara me sigue. A veces aparece una cuenta nueva que da me gusta solo a mis publicaciones más viejas, las de antes de todo esto. Quizá es su forma de arrepentirse, aunque ya sea demasiado tarde. Un día cualquiera, mientras estaba en mi nuevo trabajo, me llegó una llamada desconocida. Era una voz femenina, temblorosa, pero familiar. Tardé unos segundos en reconocerla, era Lara. Me quedé en silencio. Ella empezó hablando rápido, sin respirar entre frases. Dijo que necesitaba disculparse, que no dormía bien, que todo se había salido de control. Que nunca imaginó que llegaría tan lejos. Que Sonia y Camila la presionaron, que ella solo quería proteger su imagen cuando empezaron los rumores del bar. No la interrumpí. Escuché todo, palabra por palabra. Al final, me pidió que nos viéramos, solo para hablar. Le dije que no. Le expliqué que ya no tenía nada que decirle, que lo único que podía hacer era asumir las consecuencias. Hubo un silencio largo, incómodo, y luego su voz se quebró. Te juro que no fue por odio, fue por miedo, dijo. Pero ya no me afectaba. Ya no era el chico confundido que buscaba entender. Le respondí con calma, yo también tuve miedo, y nadie me creyó. Ahora te toca entender lo que se siente. Colgué. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Porque, aunque todo había terminado, había una parte de mí que seguía sin entender cómo alguien que decía quererme pudo hacerme tanto daño solo para salvar su reputación. Pero luego pensé que eso era justamente lo que había aprendido: la gente cambia cuando tiene miedo de quedar expuesta. Los días siguientes, todo fue volviendo a la normalidad. El caso se cerró oficialmente a mi favor, y las responsables cumplieron con las sanciones. Me devolvieron mi nombre, mi reputación, mi tranquilidad. A veces me buscaban periodistas para pedirme entrevistas, pero las rechazaba.
No quería convertirme en una especie de símbolo o tema de debate. Lo mío había sido una experiencia personal, dura, pero mía. Lo único que acepté fue participar en un pequeño foro online donde la gente compartía historias parecidas. Allí me di cuenta de algo más profundo, no era solo que a mí me hubieran querido destruir, era que existía toda una dinámica de poder disfrazada de protección. Gente que usaba causas justas para esconder sus errores. Personas que, con miedo o rencor, aprendieron a manipular la empatía de los demás. Un día, Julia me invitó a tomar un café. Me dijo que había renunciado también a la empresa porque no soportaba el ambiente hipócrita. Nos reímos de todo lo que habíamos pasado y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar atrás sin dolor. Ella me dijo algo que se me quedó grabado: no todos los héroes ganan con aplausos. Algunos ganan solo con paz. Desde entonces, esa frase se volvió mi mantra. Aprendí que ganar no siempre es demostrar que tenías razón, sino poder dormir tranquilo sabiendo que no hiciste daño a nadie aunque te lo hicieran a ti. Ahora vivo más simple. No busco demostrar nada, ni justificarme. Dejé de mirar hacia atrás. Pero a veces, cuando recibo mensajes de desconocidos contándome que mi historia los ayudó, recuerdo todo lo que viví y me doy cuenta de que al final sí gané. No porque los demás se hayan arrepentido, sino porque yo no me convertí en lo que ellos querían que fuera. Lara nunca volvió a llamarme. Pero una vez, meses después, me llegó una carta sin remitente. Solo decía: tenías razón. Lo perdí todo por mentir. Espero que encuentres la felicidad que yo destruí. No la guardé. La rompí y la tiré a la basura. No porque quisiera olvidarla, sino porque ya no necesitaba más pruebas de nada. La historia terminó ahí. Pero la lección se quedó conmigo: nadie puede destruirte si sabes quién eres y no dejas que las mentiras definan tu verdad. El tiempo pasó, y con él, la tormenta se fue apagando. Volví a tener rutina, proyectos, risas reales. Pero algo en mí cambió para siempre. Ya no confiaba tan fácil, ni en la palabra de alguien, ni en la apariencia de justicia instantánea que todos persiguen en redes. Aprendí a observar antes de reaccionar. A entender que no toda voz que grita víctima dice la verdad, y que a veces la gente más convincente es la que más tiene que esconder. Mi historia se siguió compartiendo por internet, aunque yo ya no participaba. Un día, alguien subió un resumen con el título «El hombre que fue acusado por las mentiras de su novia y venció». Tenía miles de comentarios, la mayoría apoyándome. Algunos incluso decían que era una historia de esperanza para quienes fueron falsamente señalados. Nunca confirmé que era yo, pero ver a tanta gente hablando de cómo el sistema de chismes, acusaciones y redes puede destruir vidas me hizo pensar que, de alguna forma, lo que me pasó sirvió para abrir una conversación necesaria. Una tarde, en el trabajo nuevo, se acercó una compañera joven. Me dijo en voz baja: yo te leí en ese foro. No sabes cuánto me ayudó. Me contó que su ex la había querido manipular con mentiras parecidas, pero que después de leer mi historia, tuvo el valor de defenderse. Esa conversación me hizo entender que, aunque todo me costó lágrimas y noches sin dormir, había valido la pena. Meses más tarde, recibí una notificación legal: Lara había aceptado públicamente su culpa. En su declaración escrita reconocía que inventó parte de la historia para justificar su engaño y su miedo a quedar mal frente a sus amigas. También admitió que sus cómplices la ayudaron a reforzar la versión porque pensaban que así me harían desistir de reclamar. La disculpa era fría, técnica, sin emoción. Pero para mí fue suficiente. Cerró el círculo. El abogado me llamó y me dijo: ganaste. Y sí, había ganado, pero no como uno gana un premio. Era una victoria silenciosa, una que te deja cicatrices pero también una fuerza distinta, la de saber que nadie puede definirte si no se lo permites. Con el tiempo, dejé de hablar del tema. Me enfoqué en escribir, no historias de venganza, sino relatos sobre lo que significa ser juzgado injustamente y sobrevivir. A veces, cuando publico alguno bajo un seudónimo, leo los comentarios de gente que se identifica y pienso: si mi dolor se volvió ayuda para otros, entonces todo tuvo sentido. Hoy vivo tranquilo. No necesito demostrar nada a nadie. Ya no temo a las mentiras,
Porque aprendí que la verdad siempre termina saliendo, aunque tarde. Lara y las demás mujeres que me atacaron cargan con su propio arrepentimiento, y ese castigo vale más que cualquier sentencia. Yo sigo adelante. Me hice más fuerte, más cuidadoso, pero no más frío. No dejé que el rencor me cambiara. A veces pienso que eso fue lo que más las desarmó al final, que después de todo lo que hicieron, yo seguí siendo yo. Y si algo aprendí de toda esta historia, es esto: hay personas que destruyen para no ser descubiertas, pero también hay quienes resisten en silencio hasta que la verdad se abre paso. Yo elegí resistir.